Bueno, vamos a hacer una introducción al software StatGraphics. La elección de este software es por la facilidad, es un software muy fácil de utilizar, que no se precisa conocimientos de informática ni mucho menos, que no hay necesidad de saber programar, es un software sencillo y que te permite poner todo el acento en lo que es la estadística. Si observáis, cuando entras al StatGraphics, esta versión Centurion, pero bueno, las versiones anteriores son muy similares, la estructura es parece un Excel, parece una hoja de cálculo, porque en realidad es una hoja de cálculo especializada en estadística. Tiene filas que corresponderán a los individuos del estudio y columnas que son las variables. Con diferencia con Excel hay una diferencia fundamental, y es que en Excel el nombre de la variable que pusiéramos, no sé, edad, sexo, etcétera, lo pondríamos aquí en la primera fila, ¿no? Y las columnas no las puedes modificar, son A, B, C, D, etcétera. No las puedes modificar. Aquí el nombre de la columna te lo proponen como columna 1, columna 2, columna 3, pero se puede cambiar. Además hay como podéis ver, una fila dedicada a lo que es una fila para comentarios, digamos, para comentarios individuales que tú quieras poner aquí y sepas pues que no sé, las unidades de medida de la variable o una cosa de este tipo. Ahora entraremos datos, pero básicamente el funcionamiento es muy sencillo, es entrar los datos, que puedes entrarlos tú a mano o puedes exportarlos haciendo con un Excel, copiar y pegar. Bien, una vez tienes los datos, bueno, hay dos opciones que son generales de cualquier software, ¿no? Cuestiones de archivo, cuestiones de edición, Después sí que hay una cosa particular, que son los gráficos, posibilidad de hacer gráficos, que ya veremos, aunque muchos gráficos ya se integran en las diferentes técnicas que se van aplicando. Y lo importante es que veis que hay una opción de describir, una opción de comparar y otra de relacionar. Pues hay cosas un poco más complicadas, un poco más complejas, pero son básicamente las técnicas fundamentales de un curso de estadística están localizadas en estas tres pestañitas: describir, comparar y relacionar, porque en estadística siempre estás o bien describiendo, comparando o relacionando. Todas de los centenares de técnicas estadísticas se pueden agrupar en todas estas técnicas en tres familias básicas: técnicas descriptivas, técnicas de comparación y técnicas de relación. Esto bueno, permite un poco organizar un poco la búsqueda de las técnicas que tú tienes que aplicar, porque cuando entres a un software estadístico es que ya tienes unos datos y evidentemente sabes qué técnica tienes que aplicar, y aquí está lo difícil de la estadística: saber aplicar la técnica y después saber interpretar lo que un software como este o cualquier otro te proporciona como, digamos, salida de ordenador o resultados, digamos, ¿no? Porque normalmente te da mucha cosa, mucha información, y hay que saber encontrar la información esencial. Bien, básicamente es esto. Voy a poneros un ejemplo de una estadística descriptiva sencilla. Fijaos que podríamos entrar unos datos, podríamos exportar unos datos, yo los voy a entrar. Imaginaos que tenemos una variable que yo que sé, que es el sexo, la edad, por ejemplo, la edad. Edad, perdón. Aquí he hecho doble clic, habéis visto, he hecho doble clic, lo repito, he hecho doble clic aquí, en blanco, pues hago doble clic con el botón izquierdo, y me aparece esta ventanilla, que puedo modificar el nombre, pongo edad. Aquí podría poner comentarios, yo que sé, añadir, son, yo que sé, pacientes o personas elegidas, no sé, lo que sea, comentarios que no intervienen en la técnica, simplemente son comentarios para yo recordar algún aspecto de la variable.
Fijaos que la variable la puedo declarar como numérica, como carácter, como entero, como hora, como diferentes opciones. Normalmente nosotros trabajaremos con o numérica o carácter. Bien, pues la dejo como numérica esta porque es edad. Y después yo, por ejemplo, imaginaos que hago una variable que sea sexo. Sexo. Ahora, si yo quiero poner hombre y mujer, por ejemplo, H y M, hombre y mujer, la tengo que declarar como carácter, porque si la tengo como numérica, si pongo una H me dirá que no, que es una variable numérica y que no me lo admite. Claro que podría poner 1 y 2 para hombre, 1 y 2 para mujer, o al revés, ¿no? Y podría ponerla como numérica y tener esta codificación. Pero si yo quiero poner el nombre, letras, digamos, tengo que declararla como carácter, que es lo que he hecho. Entonces ya tengo, ahora ya podría entrar, por ejemplo, edad, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner, para que sean, digamos, números pequeños, voy a poner edades de niños, ¿no? Por ejemplo, 3 años, 2 años, 6, 4, 5, voy a hacer una muestra pequeñita, de 10 personas, 10 pacientes, por ejemplo, 10 personas que estoy estudiando, y ahora el sexo, por ejemplo, pues este será hombre, 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 mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, hombre, ¿vale? Por ejemplo, Bien, pues esto es una primera básica base de datos, muy sencilla. Vamos a hacer un poco de estadística descriptiva, tanto de una variable cuantitativa, la edad, como de una variable cualitativa, que es el sexo. Por ejemplo, con la edad vendría a describir, ¿veis? La opción describir, se abre una... evidentemente un software estadístico está lleno de mucha opcionalidad. Vamos a ver las básicas para nosotros. ¿Veis? Tengo describir datos numéricos, datos categóricos. Datos numéricos quiere decir que la variable es cuantitativa, como la edad. Datos categóricos es una variable categorizada, una variable, digamos, cualitativa, una variable categórica también se le llama, una variable nominal también se le llama, aquí le llama categórico, variable categórico, datos categóricos. Bueno, vamos primero con la edad, datos numéricos, tengo mucha opcionalidad, ya iremos viendo algunas opciones, pero aquí tengo un análisis de una variable, porque solamente voy a analizar la edad, la variable edad. Esto es cuando hago una estadística descriptiva para una variable, tengo que venir aquí, datos numéricos y análisis de una variable, si es una variable cuantitativa. Entro aquí y ahora esto me aparece siempre en el StatGraphics. Me salen las columnas que tengo activas, aquí no sé por qué me ha salido columna 1, columna 2, pero bueno, tengo edad y sexo, edad y sexo. Esto es posiblemente porque antes he estado entrando datos a la columna 1 y columna 2, y antes de ponerle un nombre, bueno, me ha salido aquí. Aquí salen siempre las que están activas. Aquí tiene el recordatorio, como no he salido y he vuelto a entrar, tengo aquí el recordatorio que tenía una potencial variable 1 y 2, que si ahora las pusiera aquí me daría error porque no tengo número, no tengo valores en la variable, en la columna 1 y columna 2. Pero bueno, aquí las variables esenciales son la edad y sexo, que son estas dos que yo he entrado. La que es una variable cuantitativa únicamente es la edad, pues selecciono la edad, ¿veis? Aquí lo pongo. Lo podría escribir aquí, pero ya si yo marco aquí edad, me sale marcada, entonces apretando este triangulito me aparece la edad aquí. Esto de selecciones si yo quisiera trabajar, por ejemplo, con una parte de esta variable. Imaginaos que si yo solo quisiera trabajar con los menores de 7 años, pues pondría aquí edad menor de 7. Entonces solamente trabajaría con una parte de la muestra. Es opcional, si está entre paréntesis es opcional, quiere decir que no es obligatorio ponerlo. Aquí sí que es obligatorio poner la variable, si no, no te calcula nada. Entonces haces aceptar. Entonces también en StatGraphics siempre sale esta nueva ventanilla cuando le has aplicado a cualquiera de las técnicas que veremos, sale esta ventanilla donde aparecen las
los cálculos concretos que me va a poder hacer el análisis. Por un lado, lo que se llaman opciones de tablas, opciones tabulares, y por otro lado, opciones gráficas. Ya veréis que ahora cuando haga aceptar, me aparecerán en la pantalla a la izquierda las opciones que yo haya seleccionado tabulares y a la derecha las opciones que yo haya seleccionado gráficas. Bien, una ventaja que tiene este software es que por defecto, y normalmente lo acierta bastante, selecciona unas opciones por defecto. Él me ha seleccionado el resumen del análisis, que es una explicación del análisis, y sobre todo el resumen estadístico, que es el cálculo de los principales estadísticos que resumen una variable cuantitativa. Tengo otras opcionalidades que no me las ha marcado porque son más, digamos, menos utilizadas normalmente, pero que podríamos utilizar y en algún momento utilizaremos. Pero en todo caso, es importante que se vea que el software ya te elige unas opciones, en este caso 2, y aquí también 2, ¿de acuerdo? Que es un gráfico de dispersión, ahora lo veremos, y un gráfico de caja y bigotes, que es lo que se llama un boxplot, como se le traduce habitualmente en castellano a un gráfico boxplot. Hay otras opciones, un histograma, etcétera, pero no me lo selecciona por defecto. Si ahora quisiera hacerlo todo, pues lo seleccionaría, entonces me lo calcularía todo lo que tiene posibilidad de calcular. Pero esta es una hoja de petición de análisis concretos ¿de qué? De la variable edad que ya he seleccionado previamente, que es una variable cuantitativa. Cuando hago aceptar, ahora, me aparece aquí un resumen del análisis, que es una explicación, pero bueno, lo importante es esta opción de aquí. Haciendo doble clic con el botón izquierdo, maximizamos esto, y volviendo con doble clic, volvemos a la opción inicial. Esto es digamos una serie de cálculos, de esta variable cuantitativa, una serie de estadísticos, de descriptores de esta variable cuantitativa. Él me ha hecho por defecto unas opciones. Ahora veremos también que yo le puedo pedir más cosas. Él me ha hecho el recuento, que es el tamaño de muestra, 10, el promedio, la media muestral, que es 5, la desviación estándar, que es 1,94, el cociente de variación, que no es muy utilizado, es un cociente entre la media y la desviación estándar, pero y expresado en porcentaje. Esto no ahora lo desbloquearemos porque nosotros no lo vamos a utilizar mucho. El mínimo, el máximo de la muestra, el rango, que es la diferencia entre el máximo y el mínimo, y esto que es muy importante, que es el sesgo estandarizado, o sea, también se llama asimetría estandarizada, y la kurtosis estandarizada, que son dos medidas que te permiten evaluar el grado de campana de Gauss, el grado de normalidad que tienen que tiene esta muestra. Si estos dos valores están entre -2 y +2, los dos, que es lo que ocurre, fijaos que menos 0,14, menos 0,68, quiere decir que esta muestra de edad, estos 10 personas que tengo en la muestra, la edad se distribuye suficientemente en forma de campana de Gauss como para pensar que la población se ajusta a la distribución normal. Es una medida rápida, una forma rápida de evaluar el grado de campana de Gauss, de normalidad que tiene una muestra. Y esto es interesante porque de esta manera la media y la desviación estándar te permiten hacer unas inferencias inmediatas, ¿no? de cómo están distribuidos los individuos, los valores de las edades en esta muestra y por lo tanto en la población que hay detrás de esta muestra que yo tengo. Ya lo iremos viendo esto. Son dos conceptos que te los calcula por defecto, son importantes. Pero fijaos que me ha calculado una serie de cosas, pero por ejemplo la mediana no me la ha calculado, el rango intercuartílico no me la ha calculado, hay cosas que no me las ha calculado. En toda salida de ordenador, esto es una salida de ordenador, unos cálculos de análisis que me ha hecho el StatGraphics, yo puedo hacer botón derecho, ¿veis? Botón derecho y seleccionar lo que se llama opciones de ventana. Opciones de ventana quiere decir, me lleva a una casilla, que es una casilla también de opcionalidad que tengo en este contexto determinado. Antes hemos visto una
una ventana de opciones de análisis que me ha permitido pedirle unas opciones de tablas, ¿no? De tabulares, y unas opciones gráficas. Bueno, pues dentro de cada opción, de cada salida de concreta, de tanto tabular como gráfica, tengo la posibilidad de pedirle variantes. Por ejemplo, aquí le puedo pedir la mediana, le puedo pedir la moda si quiero, no es muy utilizada, la varianza, el cociente de variación ya he dicho que lo voy a sacar, la desviación estándar, el primer cuartil, también aquí le llama cuartil inferior, es el primer cuartil o percentil 25, el cuartil superior, que también se le llama tercer cuartil, el rango intercuartílico, que es la diferencia que hay entre el cuartil superior y el inferior, o entre el tercer cuartil y el primer cuartil. Le podría pedir otras cosas, el primer sextil, el quinto sextil, bueno, el rango intersextil, si trabajo con sextiles, bueno, no es muy habitual, esto no lo voy a seleccionar. Bien, aquí le puedo pedir el sesgo y la kurtosis, pero es mejor la estandarizada, porque de esta manera me va a permitir evaluar que si se mueve entre -2 y 2 hay suficiente normalidad. Entonces, si hago aceptar, veis, ahora me calcula todo lo que yo le he pedido ahora. Evidentemente esto lo puedo copiar, lo podría copiar ahora y llevar a un Word o a un PowerPoint o lo que sea. Aquí tengo opciones gráficas. Esto es un gráfico de dispersión. Es un gráfico conceptualmente interesante, porque te permite ver la posición de los individuos de la muestra. El que esté más arriba y abajo no quiere decir nada. Los va situando para que queden organizados, digamos, en el espacio, pero lo importante es qué posición ocupan respecto al eje, que es la variable edad. Hay un individuo que tiene un valor de 2, que si clico aquí me sale qué fila es, ¿veis? Es la fila 2, aquí a la derecha, ¿veis? La fila 2, bien, es el individuo de la fila 2. Aquí tengo dos individuos con un valor de 3, un individuo con un valor de 4, uno con 5, 3 con un 6, un 7 y un 8. Bien, son los valores que tengo en la muestra, las edades que tengo. Esto es un gráfico que, ya digo, a efectos didácticos está bien. Normalmente no veréis nunca un gráfico de dispersión en un estudio, en un artículo científico. Ahora bien, este sí, el boxplot sí. Es un gráfico muy interesante porque te permite de una forma muy sintética darte mucha información. Fijaos, tenemos el mínimo de la muestra, donde empieza el boxplot, el máximo de la muestra, y por lo tanto si tengo el máximo y tengo el mínimo, tengo el rango, que es el valor que va de aquí a aquí. Esto es el rango de aquí a aquí. Tengo el primer cuartil o percentil 25, que es el 3. Quiere decir que por debajo de 3 hay el 25% en la muestra y por tanto en la población, si es que es una buena muestra, una muestra representativa. 6 es el tercer cuartil. 5,5 es la mediana, ¿veis? Esto es la mediana. Y aquí me sale un puntito que es la media muestral. ¿Veis? Es una muestra, es muy interesante. La caja, por lo tanto, ocupa representa el 50% de individuos con valores intermedios y que están entre el 3 y el 6. Evidentemente aquí tengo una muestra muy pequeña, Cuando tenga una muestra más grande esto será más fiable y de alguna manera lo que podría decir es que entre 3 y 6 tengo el 50% de la población, el 50%. Evidentemente entre el 6 y el 8 tengo un 25% aproximadamente de la población, digamos es una estimación, pero que en la muestra tengo el 25% entre el 6 y el 8. Y entre el 3 y el 2 otro 25%. He dividido la muestra en cuartos, ¿veis? Aquí tengo un cuarto, aquí tengo otro cuarto, aquí tengo otro cuarto y aquí tengo otro cuarto. El que sea más estrecho o más amplio no quiere decir que sean cuartos diferentes, son cuartos igualmente, Pasa que aquí están más apretados los valores, y aquí están más expandidos, Aquí, repito, tengo un tamaño de muestra muy pequeño, pero imaginaos que esto lo tuviera con 1000 individuos. Pues me querría decir que estos
250 que están entre la mediana y el tercer cuartil están muy apretaditos, ¿eh? Y estos de aquí, que son también 250, estarían más expandidos. Estos también son 250, muy expandidos, y estos más concentraditos están aquí, ¿eh? ¿De acuerdo? Esto lo podríamos ver reflejado en el gráfico de dispersión, ¿eh? ¿De acuerdo? En el gráfico de dispersión. Bueno, en todo caso, bueno, aquí también tengo opciones tabulares, ¿veis? Si vengo a opciones de ventana, perdón, puedo pedirle pues que el gráfico sea vertical, que no aparezca, que aparezca una muesca en la mediana, que no se muestre la media, este puntito que hemos visto aquí. Bueno, y cosas. Mostrar datos aberrantes quiere decir que si hubiera algún valor que... Fijaos que la muestra es una muestra, como habéis visto, una muestra muy con valores que no hay ningún valor muy extremo, sí, pero si yo tuviera aquí, yo que sé, un valor de 50, por ejemplo, me saldría aquí que acabaría el boxplot mucho antes y aparecería un 50 marcado como un valor que podría ser aberrante, que podría ser un error. Mira, lo podemos hacer, ¿eh? Imaginaos que yo ahora sustituyo un valor, el último, por ejemplo, por 50, ¿eh? ¿De acuerdo? Que puede ser real, ¿eh? Estoy trabajando con personas y mira, una persona tiene 50 años, ¿eh? Bueno, pues si ahora vuelvo a entrar, esto es una ventaja que también tiene el software, ¿eh? Este software, cuando yo ahora he puesto un 50 aquí, si ahora cojo el análisis de nuevo, me lo recalcula todo, ¿eh? Y ahora ya no hay normalidad, como podéis ver, se ha disparado tanto la asimetría, el sesgo estandarizado como la kurtosis. Y fijaos que el gráfico ahora me sale que aquí, oye, cuidado que aquí puede ser que sea un error, ¿eh? Mirad la media, cómo se ha disparado, ¿eh? La media muestral. La media muestral ahora es muy grande por culpa de este valor de aquí, ¿eh? Esto es porque la media muestral no es un valor, a veces tiene problemas la media muestral, como ya veremos, ¿eh? La media muestral tiene sus problemas, y el problema es que valores extremos pesan mucho, ¿eh? Pero es la media muestral, ¿veis? Porque tengo este dato que me lo marca como dato posiblemente aberrante, ¿eh? Porque tengo seleccionado por defecto siempre que me marque datos aberrantes, lo que se llama outliers. Esto es porque a veces eso ocurre que puede haber puesto un 0 de más, ¿no? Puede ser que este 50 fuera una persona, un niño de 5 años que se me ha escapado un 0 y ahora con esto me lo marca y me dice, cuidado que aquí puede ser que sea un error. Si no es un error, pues lo marco, que opciones de ventana, no me marques, no mostrar datos aberrantes. Vale, pues muy bien, ya. Ahora me hace el boxplot correctamente, bien hecho, con su mínimo, con su máximo, etc. Es una opcionalidad que está bien, que te lo marca por defecto, está bien que lo marque por defecto precisamente para detectar datos aberrantes, ¿vale? Por lo tanto, este es un primer análisis de esta variable, que si ahora yo minimizo, lo tengo aquí, pero también lo tengo aquí, ¿veis? Este análisis que acabo de hacer y lo puedo volver a abrir en cualquier momento, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a hacer ahora el análisis. Esto me está marcado porque me queda marcado porque antes he marcado un puntito y me está señalando que era este individuo, el individuo de la fila 2, ¿vale? Bien, vamos a ver de hacer una descriptiva de esta variable cualitativa, que las variables cualitativas son muy sencillas, de describir datos categóricos. Pues voy a tabulación. Esto es como se hace la descriptiva de una variable cualitativa. Y esta tabulación, le digo que me haga la variable sexo, y entonces me dice, te puedo hacer todo esto, muy poco cosa, y te lo haré todo. Si quiero que no me haga el diagrama por sectores, que es un gráfico muy habitual, por cierto, pues no lo desmarco, pero yo lo voy a dejar, hago aceptar, y ahora veis, me dice, un poco descriptiva, pero de lo que se hace, pero aquí muy importante, ¿veis? En una variable cualitativa me dice, hay hombres 7, frecuencia absoluta. Esto es frecuencia absoluta de el valor H, hombre, en esta variable sexo, 7. Esto de rojo, ¿por qué aparece a veces rojo y a veces negro? Es un misterio en StatGraphics, ¿eh? No hagáis caso de esto del rojo, ¿eh? A veces tiene un sentido, aquí no tiene ningún sentido. No sé si es que marca el valor más grande
bueno, no hagáis caso. Esto después, cuando lo llevéis a Word, lo podéis cambiar de color y poner todo en negro y ya está. Pero en todo caso hay 7, frecuencia absoluta de hombres, 3 mujeres, frecuencia relativa, quiere decir digamos, el tanto por uno en este caso, que lo podríamos hacer en tanto por ciento, 70% o 0,7 por 1, 0,3 por 1 o un 30%. Y aquí la frecuencia absoluta acumulada, tengo 7 y tengo 10, 7 el primero y 10 ya es la suma del 7 con el 3. Aquí si tuviera, yo que sé, grupos sanguíneos, pues tendría 4 grupos sanguíneos y tendría las frecuencias de cada uno de ellos y el acumulado iría acumulando. Desde el primero al último voy acumulando lo que voy sumando tanto en frecuencia absoluta como en frecuencia relativa. Por lo tanto, la última fila en el acumulado siempre me saldrá el total de observaciones, en este caso 10, y evidentemente aquí me saldrá el porcentaje máximo, que sería el 100%, o en tanto por 1, el 1, que es lo que me calcula. Gráficos me da lo que se llama el diagrama de barras, me está diciendo que de hombres tengo 7 y que de mujeres tengo 3. Y aquí el gráfico en diagrama que aquí le llama de sectores, o también se le llama un diagrama pastel, a veces un gráfico pastel. Y aquí me está expresando pues, los hombres, las mujeres y el porcentaje que representan cada uno de ellos. Y ya está, y este es ¿veis? Ahora tengo aquí los dos análisis hechos y esto lo puedo guardar, en un momento determinado lo puedo guardar aquí. Él me dice que si lo puedo guardar en formato de datos, solamente los datos, y si guardo StatFolio guardo los datos y además guardo también las técnicas que he aplicado. Es importante, eso sí, siempre guardar como mínimo los datos, porque esto así te guarda los datos. Si guardas los datos, el StatFolio, te guarda también un fichero de datos con extensión diferente, y tendréis, ya veréis, dos ficheros, uno con los datos, con una extensión diferente que el StatFolio. Pero bueno, estos ya lo iréis viendo, pero es importante que esto es para guardar informes en algún formato, no sé si es PDF, bueno, pero en todo caso, esto ya lo veréis vosotros, formas de guardar. A mí lo que me interesa es que entendáis cómo se utiliza este software para ir calculando las técnicas que iremos viendo a lo largo del curso. Bien, esta es una primera introducción de uso del StatCraft, porque todas las técnicas que iremos viendo son técnicas donde siempre se utiliza, siempre se funciona con el mismo procedimiento. Se selecciona la técnica, buscándola por describir, por comparar o por relacionar, y una vez has seleccionado la técnica te dice qué variables quieres analizar, y después él te calcula unas opciones por defecto, y dentro de cada una de estas opciones por defecto tienes las posibilidades de hacer esto de las opciones de ventana, que son variantes de aquella opción tabular o de aquella opción gráfica que hayas seleccionado. Con esto, si os bajáis este software, que es factible bajarlo, incluso pedirlo por internet, se puede pedir una opción de prueba durante un mes, pero lo podéis bajar de diferentes maneras. Una vez tengáis este software, o en la universidad, tengáis este software en los ordenadores de la universidad, pues podéis ir trabajando con este software, o en casa si os lo podéis instalar. Pero es un software muy interesante porque es fácil, ya veis, con esto ya tenéis suficiente como para irse moviendo. Lo importante, eso sí, es saber estadística. Claro que la estadística es lo que el conocimiento de la estadística es lo que te permite decir, bueno, tengo que aplicar esta técnica determinada. Bueno, esto se puede hacer o bien a mano, como lo hacía yo cuando tenía, digamos, era estudiante, digamos, porque entonces no había ordenadores, cuando yo tenía 18 o 20 años, lo hacíamos todo a mano. Ahora, afortunadamente, tenemos estos ordenadores, estos softwares diferentes. Hay softwares, muchos softwares distintos, algunos precisan demasiado conocimiento
o de estadística, o sobre todo de informática muchas veces. Este es muy sencillo, ¿eh? y suficiente como para trabajar y para hacer lo básico en un curso de estadística, ¿no? Y no solo lo básico, cosas sofisticadas se pueden también realizar con este software. ¿De acuerdo? Sí, bueno, pues muchas gracias.